Martes 15 de marzo del 2022, bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es y a través de nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Saludamos a nuestro compañero Byron Galarza como todas las noches. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás? Hola, Verónica, televidentes. Gracias por acompañarnos, como siempre, permitirnos entrar a su hogar por esta pequeña pantallita para contarles lo más destacado de esta jornada. A ver. Efectivamente, vamos enseguida con los titulares de esta emisión. El presidente Guillermo Lasso advierte a los exportadores de banano que se les retirará la licencia para comercializar mientras no cumplan el pago oficial de la caja a $6. La guerra de Ucrania dispara los precios de las materias primas en todo el mundo, dice los expertos de la FAO, y afectará a los alimentos para todo el mundo. Mientras tanto, se libera un exceso de corredor humanitario para las víctimas civiles. El último ecuatoriano ha salido de la zona de peligro rumbo a Varsovia. 7.000 denuncias en la Fiscalía por violencia intrafamiliar y de género durante el confinamiento, denuncian activistas. La Comisión de Desarrollo Económico ultima detalles para el segundo debate de la Ley de Inversiones. El plazo finaliza el 24 de marzo al ser económica urgente. En deportes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol solicitó al Comité de Operaciones de Emergencia dar autorización para aforo completo en el partido de Ecuador ante Argentina el 29 de marzo en Guayaquil. Y en lo internacional, en el Perú, un deslizamiento de tierra provoca la sepultura de 80 casas y 7 desaparecidos ocurridas en el norte del Perú. Iniciamos. El presidente Guillermo Lasso explicó que se trabaja en una propuesta de consulta popular. Este y otros temas de coyuntura lo dijo esta mañana en una entrevista radial con dos periodistas. Muy buenos días, queridos amigos. El presidente Guillermo Lasso, en entrevista con periodistas de este martes, habló sobre temas de coyuntura, trabajos en vías del país. Tenemos un plan de inversión en casi la mayoría de provincias del país por cerca de 550 millones de dólares que vamos a invertir en carreteras, que estamos ya comenzando. Incremento salarial del magisterio. Con mucho gusto me sentaré con los maestros, sector importante de la sociedad ecuatoriana, pero no podemos aceptar esta populista e irresponsable propuesta de los asambleístas, que por un lado ellos deciden aumentar el gasto sin financiamiento y por otro lado quieren reducir el financiamiento del Estado eliminando impuestos. Eso en ningún lugar del mundo es aceptable y es racional. Muerte cruzada. Yo creo que la Asamblea Nacional ha hecho todo lo necesario o está haciendo todo lo necesario para llegar al hartazgo en la población ecuatoriana. Y nosotros siempre vamos a actuar en función del interés de los ciudadanos. Posible consulta popular para el 2023. Estamos trabajando en nuestro proyecto de consulta popular, lo estamos haciendo con mucha prudencia, con mucho cuidado, haciendo consultas y están participando profesionales de distintas regiones del país, de distintas actividades, para poder afinar una consulta popular que tenga que ver con reformas de carácter político, con reformas de carácter económico y también lo que tiene que ver con reformas en el campo de la justicia. Andrea Orbe, Noticias 7. Hasta $1 pagarían ciertas exportadoras a pequeños productores la caja de banano. Ante esto, varios gremios reclaman que se respete el precio. El presidente Guillermo Lasso advirtió con retirar la licencia de varios exportadores que incumplan con la normativa. En carta abierta, uno de los gremios bananeros al mandatario le dicen lo siguiente: exigen al régimen se respete el precio oficial y se dé asistencia a los pequeños productores y sancionar. Inmediatamente el mandatario reaccionó sobre las licencias a exportadores de banano. Hay demasiadas licencias de exportación de banano y hay algunas empresas que no están jugando limpio con los productores. Por lo tanto, con el ministro de Agricultura tenemos previsto
no solo sancionar, sino anular esas licencias de exportaciones. Asimismo, el presidente dijo que su equipo económico trabaja con ambos sectores a fin de buscar otros mercados emergentes donde colocar la fruta, por ejemplo, con China. Ya se ha hablado con su embajador. Cerca de $1.000 millones entre banano, entre flores y otros productos. Para la China eso es absolutamente manejable. Y él me decía, bueno, pero nosotros tenemos juria, producimos juria. Y ya estamos conversando, viendo la manera de cómo logramos una sinergia para, en estas circunstancias difíciles, encontrar el mejor camino. Fue más allá y aseguró que se busca compensar los aranceles sobre el alto costo de insumos como la urea, nutrientes, fertilizantes y otros. La reacción de los productores asociados en la Federación de Productores de Banano fue inmediata. Porque unos exportadores cumplen y otros no cumplen. Entonces, yo creo que debería empezarse a aplicar las sanciones correspondientes. Lo que sí se está es incumpliendo con el pago del precio mínimo de sustentación. Se está recibiendo hasta 60 centavos, $1 y $1.20 por una caja de banano de exportación. Mira con buenos ojos que Lasso haya hablado de nuevos mercados y recuerda cuánto dejan de vender a Euroasia por la crisis o el gobierno, en su defecto, les pueda comprar su fruta de manera momentánea. Incluso podremos hasta devolver ese dinero porque estamos planteando una medida alternativa de que los productores dejemos un fondo emergente de 5 centavos por cada caja de exportación, que una vez que se constituya esto se le puede incluso hasta devolver. Byron Galarza, Noticias 7. Cambiamos de tema. ¿Usted ha escuchado o sabe lo que es la muerte cruzada? Pues bien, en la siguiente nota nuestra compañera Manuela Bedón nos explica las connotaciones jurídicas que establece la Constitución de la República para esta figura. ¿Conoce usted qué es la muerte cruzada? Es una forma de, o sea, como, no, muerte es la muerte, ya cruzada creo que es de otra persona, algo así. Y es que con esta muerte cruzada desaparecía la asamblea, no es que vuelve la asamblea, hasta eso sé. Según el artículo 148 de la Constitución, la muerte cruzada es cuando el presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional y a su vez poner a disposición su cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede ir a elecciones legislativas y presidenciales. Las razones para la ejecución de la muerte cruzada pueden ser cuando la Asamblea Nacional se hubiera arrogado funciones que no le competen, pero para esto se necesita la aprobación de la Corte Constitucional. Existen 2 vías en las que no se requiere de la aprobación. Si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por una grave crisis política y conmoción interna. ¿Cuándo se puede aplicar? La muerte cruzada podrá ser ejecutada por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato. ¿Qué pasa después de ser publicado el decreto? El Consejo Nacional Electoral, en un plazo máximo de 7 días, debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Durante su aplicación, ¿cómo y quién gobierna? El presidente obtiene facultades legislativas y podrá expedir decretos y leyes de urgencia económicas, previamente aprobados por la Corte Constitucional, que tienen categoría de ley vigente hasta que la nueva Asamblea las derogue o las reconfirme. Muchísimas gracias, Manuela. Les contamos, amigos, que la Comisión de Desarrollo Económico se prepara para la aprobación del informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley de inversiones. Las bancadas analizan posturas, mientras un sector asegura que la crisis en el Parlamento no ha finalizado. A doble jornada trabaja la Comisión de Desarrollo Económico para poder despachar lo más pronto posible el informe para segundo debate de la Ley de Inversiones. Porque los plazos también corren y evidentemente aquí no puede operar el Ministerio de la Ley, sino tiene que haber un debate. Para agilizar el proceso se han limitado las sesiones del Pleno para que la Asamblea cumpla con el plazo establecido de un proyecto con carácter económico urgente, como es el que se tramita y por el cual ahora se ajustan detalles en base a las observaciones dadas en el Pleno durante el primer debate. Uno de ellos, a lo
establecido sobre las alianzas público-privadas y las delegaciones, aspecto al que algunos sectores califican como privatizador. Y ahí están los candados. ¿Qué se puede pasar, qué no se puede pasar y cómo pasarlos? Queremos dejar todos los candados, todas las prohibiciones para que eso no ocurra. También se especifican detalles en lo referente a las zonas francas. Que le hemos puesto igual el candado, solo inversiones nuevas, que además también sean solamente para exportación. No se descarta un informe de minoría, pero ni esto, ni una moción de archivo se han puesto sobre la mesa hasta este punto del análisis. Entre las bancadas ya se barajan posturas. Como Izquierda Democrática siempre hemos tenido un voto orgánico. La Asamblea tiene que hacer su trabajo y esperemos lograr ese consenso necesario para que se respete el texto que la Asamblea apruebe. Si el texto que se somete a votación está de acuerdo a lo que nosotros plantearemos ya en la comisión y en el pleno, por supuesto. Con el informe para segundo debate de la Ley de Inversiones aprobado este miércoles, se ha adelantado que el pleno sería convocado el próximo lunes. Carolina Basante, Noticias 7. La salud y la educación no serán privatizadas como equivocadamente se ha dicho en algunas bancadas de oposición en la Asamblea Nacional. Señaló así el secretario de Alianza Público-Privadas, Roberto Salas, esta mañana. La delegación de competencias no es privatizar, dijo. Lo que se busca es una inversión de capital en sectores donde el Estado no tiene capacidad económica, como lo plantea la Ley de Inversiones. Delegar una gestión de una infraestructura pública no es una privatización, advirtió el secretario de Alianza Público-Privadas, Roberto Salas, sobre las denuncias de supuesta privatización de sectores como la educación o la salud en la nueva Ley de Inversiones. En alguna infraestructura educativa en el cual el Estado dice, yo prefiero tener que alguien me financie porque no puedo tener escuelas de primer orden, escuelas bien hechas, con baños decentes. Lo mismo con hospitales. Los tengo cerrados y no tengo los recursos para hacerlo. Invito a que alguien tome ese rol gratis. En ese sentido, ¿quién paga la inversión? Que es la otra pregunta. La paga el Estado, como la paga ahora. Se establecen incentivos especiales para que el pago que da el Estado al gestor se lo paga en función de niveles de servicio y de la calidad del mantenimiento que ejecuta en la infraestructura. El Estado se beneficia y sobre todo los ciudadanos. Por eso piensa que hay un desconocimiento total de la normativa vigente y el espíritu de esta ley. La idea, dice Salas, es tener mejores servicios al ciudadano sin ningún costo. Pero expertos en derecho societario y mercantil tienen una lectura particular. Así lo comenta Daniela Ceballos, experta en derecho procesal y tributario. Se vuelven bastante complejas en su manejo y no necesariamente tienen la facilidad de poder realizar contrataciones para su giro normal. Ese es el problema que hemos tenido con las mixtas. Y definitivamente los privados no se vuelve atractivo. Yo veo que en alianzas público-privadas no se está haciendo mayor diferencia a lo que tenemos al día de hoy. Y lamentablemente los reglamentos que nos ha impuesto la normativa se han vuelto bastante engorrosos. Lo que sí aleja a los privados, dice, es invertir en las APP cuando las iniciativas son privadas que tengan ideas propias por las que el Estado debería pagar y no son reconocidas. No se les va a otorgar el derecho al Swiss Challenge a los privados, es decir, al momento de ser evaluados, simplemente se les va a otorgar entre 3 y 10 puntos de bonificación de etapa de evaluación de la oferta. Son algunas de las reacciones sobre la Ley de Inversiones que aún se discute en la Asamblea. Varo Galarza, Noticias 7. Ya a esta hora de la noche nos conectamos vía remota con el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Chilena, don Fernando Benalcázar. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Noticias 7. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con usted y su audiencia. Muchas gracias. Bueno, se desprende que los empresarios chilenos tienen mucha expectativa sobre esta ley de inversiones, porque como su nombre bien lo dice, es para invertir. Y ahí en la aplicación de las famosas alianzas público-privadas le interesa mucho al inversionista extranjero. En el caso de las industrias y empresas chilenas, ¿en qué sectores cree usted que podrían interesarles con este nuevo marco jurídico? Son las áreas de interés aquellas que tradicionalmente domina Chile su inversión en el extranjero, como puede ser el sector minero, como puede ser el agroindustrial, como puede ser el agrícola en general, y otras de tecnología que ellos han logrado afincar en varios países alrededor del mundo ingentes cantidades de inversión. Y aquí quiero resaltar
que el trabajo hecho por el señor presidente y su equipo de ministros en los 2 días que tuvimos la oportunidad de estar cerca de ellos fue posicionar de una manera clara y contundente cómo el Ecuador es el sitio ideal para esas inversiones al momento. Dentro de los acuerdos comerciales, muy buenas noches primero, les saluda Verónica Jarrín. Dentro de los acuerdos comerciales que están previstos realizar en estos 2 países, ¿cuáles son los aspectos relevantes que se ponen en el tapete y que van a beneficiar sobre todo a los pequeños y medianos productores, quienes de alguna manera se podrían ver con una desventaja frente a las grandes empresas? A ver, el acuerdo de integración comercial que fue aprobado por el Senado de Chile en diciembre y fue hecho los anuncios respectivos desde el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador en enero, tiene una ventana de 90 días para entrar en vigencia plena. Es decir, a finales de abril, comienzos de mayo, entrará en vigencia. No segrega de ninguna manera a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, todo lo contrario. Una de las grandes ventajas de este acuerdo es la integración de todas las áreas posibles de inversionistas y de inversión. Aquí es importante resaltar que prácticamente es un tratado de libre comercio. Y uso la palabra prácticamente porque hay una pequeña diferencia, que el 99.3% de los productos chilenos que llegarían o se exportarían al Ecuador tienen arancel cero, y más o menos 1.160 productos, aproximadamente 160 más que a la fecha, de los ecuatorianos también tendrían arancel cero. Me gustaría saber si efectivamente la determinación de estas denominadas zonas francas o zona especial de desarrollo económico, sedes que contempla el nuevo espíritu de la ley, podrían ser, por ejemplo, de interés para el sector chileno agroindustrial o manufacturero, ¿por qué no también de tecnologías? Porque efectivamente ahí hay exenciones tributarias casi a 20 años, además de una eliminación del impuesto a la salida de divisas. ¿Son incentivos necesarios o qué marco regulatorio necesita el empresariado chileno? Yo creo que son estrictamente necesarios, y como fue presentado por el propio presidente Guillermo Lasso durante el acto inaugural y después en conversaciones varias que él tuvo con algunos gremios, dan en perspectiva que las zonas francas, emulando lo que existe en otros países para incentivar justamente inversiones y justamente ese tipo de beneficios fiscales están contempladas en la ley. Resaltó inclusive el hecho de que las zonas francas no tenían exclusivamente una delimitación geográfica regional o local, podría ser la declaración de una zona franca, inclusive de predios en los cuales a nivel de una ciudad o a nivel de una zona pueden dar el servicio específico. Un ejemplo claro es el tema de los servicios de información y transferencia tecnológica IT. Se ha conversado mucho acerca del tema de las inversiones a propósito de la ley, precisamente de inversiones que se está tratando en la Asamblea Nacional, pero uno de los aspectos también que nos gustaría conocer es, por otro lado, cuáles son las necesidades del mercado chileno por adoptar productos ecuatorianos, es decir, cuál es la demanda del mercado por nuestros productos. Al momento, los productos claves de exportación de Ecuador hacia Chile están comprendiendo banano, camarón y petróleo. La oferta de una serie de productos adicionales no tradicionales y de nuevos potenciales mercados, dada la situación geopolítica del mundo, podrían abrirse nuevas oportunidades como del sector de flores, por ejemplo. Estas son áreas nuevas, estas son áreas que en el mercado chileno al momento están, si cabe el término, aún no explotadas. En la delegación nos acompañó el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao. Y es interesante ver cómo, voy a citar unas palabras que él comentó en una de las reuniones, decía: he recorrido el mundo, he visto lugares en los cuales en un centro comercial pueden haber 2 o 3 almacenes de chocolates finos, pero me ha sorprendido aquí en Santiago, llegué a ver 7 tiendas o almacenes de chocolate fino. Ese es un otro ejemplo de un mercado sumamente interesante que puede abrirse bajo esta nueva relación del acuerdo de intercambio comercial entre los dos países.
Señor Benancázar, finalmente, y un poco rápido porque estoy con el tiempo y le agradezco, la inclusión de Ecuador al bloque de la Alianza del Pacífico va a permitir también pues, tener un mercado de más de 300 millones de habitantes, incluyendo México. ¿Usted ve efectivamente un respaldo no solamente político, sino empresarial para que Ecuador pueda entrar en este grupo del Pacífico? Hay dos pasos, un intermedio que el propio presidente y el ministro Julio José Prado hicieron el anuncio, y es la firma de un acuerdo comercial con México, que es un requisito previo. Y segundo, también fue hecho el anuncio del compromiso del nuevo presidente de Chile, el señor Boric, de apoyar la entrada de miembro pleno del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Es decir, desde el punto de vista oficial, se cuenta con ese apoyo, e indiscutiblemente desde el punto de vista de los empresarios, tanto ecuatorianos cuanto chilenos, estamos muy a favor y muy expectantes de ver la integración de eso, que probablemente se dará en el segundo semestre de este año, perdón. Señor Fernando Benancázar, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Chilena, muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Es momento de hacer una pausa, amigos televidentes. Al volver, el ecuatoriano atrapado en una zona conflictiva de Ucrania logró ventajosamente salir a través de un corredor humanitario. Tendremos los detalles de esta y otras importantes noticias cuando regresemos después de la pausa. No se vayan. Y tenemos una última hora, y es que el presidente de la República ha hecho ya su pronunciamiento a través de redes sociales, de Twitter, que el veto parcial a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esto lo ha publicado hace pocos minutos y dice textualmente: mis decisiones siempre se enmarcarán en los límites definidos en mis funciones constitucionales. Por eso he decidido incluir observaciones al proyecto de ley con el objetivo de que éste guarde absoluta concordancia con el dictamen de la Corte Constitucional. Es una noticia de última hora que más adelante vamos a entrar en detalle. Ese tema, el ecuatoriano atrapado en una zona conflictiva de Ucrania logró salir a través de un corredor humanitario. La Cancillería agradeció el esfuerzo de sus funcionarios de la Cruz Roja Internacional y del municipio de Shotska, donde se encontraba el joven, por ayudarlo a huir de la guerra. Me siento muy ansioso, estoy muy tranquilo, no pasó nada. Ahorita solo estamos esperando al nuevo tren que nos recoja a las 11:40, que me lleva a la ciudad de Lviv para posteriormente pasar a la frontera polaca. Estas son las palabras de Diego Moncayo, un estudiante ecuatoriano que quedó encerrado por varios días en una zona conflictiva de Ucrania. ¿Pero qué fue lo que ocurrió para que Moncayo llegara hasta ahí? Pocas horas después de estallar la guerra, Diego trató de huir con unos amigos ucranianos de Kiev, pero el tren tenía otra ruta y en lugar de alejarlos, los acercó más a la frontera con Rusia. Hace unos días, las autoridades de Shotska constataron que se trataba del único extranjero en la zona y le ofrecieron ayuda. Él, en videos, comentaba cómo estaba viviendo. Ahorita estoy ubicado en el refugio del departamento donde estamos viviendo. Hubieron 2 alarmas el día de hoy. El primero fue de un posible bombardeo. Lo dieron a conocer en toda la región, en toda la provincia de Sumy. Hubo una alarma roja. Fueron las 3 alarmas que esperábamos. Al final no sucedió nada. Regresamos a nuestros hogares. Y bueno, pasaron unas 2 horas y hubo otra alerta. Otra vez sonaron las 3 alarmas. Esta vez ya son tiroteos. Se está escuchando los tiroteos en la ciudad.
Felizmente, este martes salió de la localidad de Shotska a través de un corredor humanitario autorizado y escoltado por la Cruz Roja Internacional. A través de su cuenta de Twitter, el canciller Juan Carlos Holguín agradeció al municipio de Shotska por la colaboración y al viceministro Luis Vallas, quien supervisa el operativo que debería tomar alrededor de 24 o 36 horas. Andrea Orbe, Noticias 7. A propósito de este tema, la ONU, a través de la FAO, que es la Agencia de Agricultura y Alimentos, ha pronosticado un incremento, mucha atención, del 22% de todos los precios de las materias primas con las que se hacen los alimentos, por la falta de producción de Rusia y Ucrania, que son los graneros principales del mundo. Según los expertos en esta materia económica, esto va a impactar al país. Según la proyección de las Naciones Unidas, se estima que debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, el costo de los alimentos se incrementará en un 22% a nivel mundial. De acuerdo al criterio de expertos en materia económica, en el Ecuador, algunos productos elaborados podrían también experimentar una variación en su costo final. Nosotros somos deficitarios en trigo, en maíz, entonces te va a venir el precio de afuera. Y el consumidor local tendrá que ajustarse a este nuevo desequilibrio, ¿no? Según datos de la FAO, Rusia y Ucrania proporcionan el 19% del suministro de cebada, el 14% de trigo y el 4% de maíz del mundo, y representan además más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales. También son los principales proveedores de colza y representan el 52% del mercado mundial de exportación de aceite de girasol. Esto más la guerra en esta zona, asegura el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, ha creado un mercado especulativo. Por ejemplo, el trigo que estuvo cultivado en Ucrania subió muchísimo la semana pasada, también cayó muchísimo la semana pasada. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación cree que si la guerra se dilata, los alimentos van a experimentar una alza en su valor debido a la interrupción del comercio mundial. También tienes que ver el impacto en la producción de aceites de girasol. Esa zona del mundo produce 80% de aceite de girasol. Pero ante la crisis, dice Díaz Granados, siempre hay oportunidades de ampliar acuerdos bilaterales con países vecinos. Pero también hay un escenario optimista, que por ejemplo se le empieza a comprar más a los mercados de América Latina, que también, como le pongo un caso, Argentina. Argentina es un gran productor de trigo. En un informe especial, los expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estimaron que este impacto se extenderá mucho más allá del semestre actual, si es que los diálogos de paz entre Rusia y Ucrania no avanzan. Darío Javier López, Noticias 7. Las intensas lluvias causan afectaciones a una parroquia de la provincia del Oro. Las autoridades evalúan el impacto del temporal. ¡Ay, Dios mío! Este deslave, que trajo consigo toneladas de lodo y tierra, obstruyó la vía que conduce a Atahualpa, cantón de la parte alta de la provincia del Oro. El siniestro dejó incomunicados a cerca de 10.000 habitantes de las zonas aledañas. Y en este lugar, no solamente en este lugar, tenemos en el sitio El Salado, también tenemos el mismo problema. Más adelante también tenemos un hundimiento del mismo invierno del año pasado y ahí está abandonado. En la vía de aquí a Cerro Azul, a Pasaje, Vega Rivera, también está ida a la mesa, no sé si usted se dio cuenta, es del año pasado que nunca nos han parado bola. Para desalojar el material, maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabajan día y noche en el sitio, ya que por el lugar transitan miles de ciudadanos quienes sacan sus productos como leche, carne y queso a los mercados de Pasaje y Machala. Porque es complicado que de repente esté pasando un carro y se baje y se lo vaya llevando. Hasta aquí todavía no ha habido desgracias personales. Materiales ha habido porque sí ha habido accidentes de carros que se resbalan y se golpean, pero todavía no ha habido accidentes personales. Asimismo, en el cantón Piñas se registraron daños en la ciudad y sitios cercanos debido al torrencial aguacero caído, suceso que inundó calles metiéndose el agua a las viviendas, por lo que se tuvo que evacuar a varias familias. Entre tanto, en la vía al cantón se registraron deslizamientos de tierra en distintos tramos que pusieron en riesgo a los conductores, que a esa hora se movilizaban hacia los cantones del altiplano orense. Las lluvias no han dejado fallecidos ni personas heridas. Y Santa Elena, la provincia costera, también reporta varios daños por la estación invernal.
Los comuneros en Olón actualmente se encuentran preocupados, pues en la vía de ingreso al sector del santuario religioso de esta localidad existen deslizamientos de tierra. Aquí existe una comunidad religiosa y también jóvenes estudiantes de esta institución educativa. También temen que algún visitante, por captar algún recuerdo fotográfico, pueda perder la vida en este acantilado, que por décadas ha sido un atractivo turístico. Ahora, la etapa invernal se está convirtiendo en su peor enemigo. La situación de peligro para quienes vienen acá, alrededor de unas 1.500, 1.300 personas diariamente, entre estudiantes, padres de familias y personas docentes y personas que nos visitan acá. Como medida preventiva, la vía ha sido restringida al paso vehicular, pero desde que se dispuso esta alternativa, no se ha observado la presencia de ninguna autoridad nuevamente. Sí, es lamentable que las entidades públicas no apoyen a este lugar tan maravilloso que se encuentra aquí en la península de Santa Elena, ¿no? Los habitantes esperan que se articulen acciones rápidamente, pues el descuido que hasta el momento vienen observando podría traer graves consecuencias y hasta eventos muy lamentables. El Ministerio de Salud se encuentra reforzando su campaña de vacunación contra el rotavirus en los infantes hasta los 8 meses de edad. Este virus es el principal causante de diarrea en los menores de edad. La doctora Gabriela Mesa explica que el rotavirus es un virus que causa diarrea y vómitos intensos, afectando principalmente a bebés y niños pequeños. Situación severa que puede llevar a la hospitalización a los niños y a las niñas. Puede llegar a una condición grave e incluso pueden los niños fallecer por esta causa. Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, diarrea acuosa, vómito, dolor de estómago. Y ya cuando entramos en una etapa de deshidratación más compleja, más grave, pues ahí podemos tener ya pérdida de la conciencia, los niños ya no tienen ganas o avidez de beber agua, orinan muy poquito, que ya serían o representarían como los signos de alarma. La doctora Mesa explica que los menores pueden contagiarse a través del contacto directo. A través de las manos, de alimentos o de juguetes contaminados. El rotavirus puede sobrevivir en los objetos durante varios días. Es por esto que la mejor manera de proteger a los niños pequeños es vacunándolos. Estamos también con brigadas en la comunidad, justamente identificando y captando a los niños en general que estén pendientes de su esquema regular, pero sobre todo a los niños menores de 8 meses para verificar que se hayan colocado tanto su primera dosis como su segunda dosis de la vacuna contra el rotavirus. El Ministerio de Salud Pública está vacunando contra el rotavirus en todos sus centros médicos a escala nacional. Manuela Bedón, Noticias 7. Y mañana, 16 de marzo, hace 2 años, estábamos ya confinados, debe usted recordárselo. A continuación, le vamos a mostrar qué vivió el país en ese 16 de marzo del 2020. Fue un día martes. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Parques, centros comerciales, calles. Así es como lucía hace 2 años exactos del Ecuador. Vacíos. Y es que el 16 de marzo del 2020, mediante el decreto ejecutivo 1017, el presidente de ese entonces, Lenín Moreno, declaró el estado de excepción en el país por el COVID-19. Durante ese último mes, el número de contagiados crecía aceleradamente en el Ecuador y registraba una de las tasas de mortalidad más altas de la región. Aunque el virus se había esparcido por todo el país, el problema explotó dramáticamente en la provincia del Guayas, que se convirtió en el epicentro de la crisis. Las clases presenciales también fueron suspendidas, así como los eventos deportivos y de entretenimiento. En el caso del sistema público de transporte, se aplicó una restricción para que los buses llevaran pasajeros solo sentados. Pero hubo incumplimiento. En Quito, el alcalde suspendió todo transporte público y desde el 18 de marzo se incorporaron algunas unidades solo para servicio de personal sanitario.
Otras medidas fueron aplicándose paulatinamente de la mano de las disposiciones gubernamentales y del COE nacional. Por ejemplo, desde el 24 de marzo se podía ingresar a los mercados solo de 8 a 16 horas 30 y de forma escalonada, y según el último dígito de la cédula. El uso de mascarillas se convirtió en obligatorio a escala nacional, así como el distanciamiento social. De otro lado, en el aparato productivo, la cartera de trabajo emitió acuerdos ministeriales con el objetivo de permitir la reducción, modificación y suspensión de la jornada laboral. Así, Ecuador, como muchos países del mundo, estuvo confinado alrededor de 3 meses y hasta ahora la pandemia no se va del todo. Al momento, y según el último corte del Ministerio de Salud Pública, en los 2 años con el virus, el país ha tenido un total de 849.386 contagiados y 35.347 fallecidos. Andrea Orbe, Noticias 7. El personal médico de 30 hospitales de la red de salud pública y del IES serán capacitados para poder dar atención oportuna en casos de accidentes cerebrovasculares. La iniciativa surge de la campaña Actúa con Velocidad que encabeza la Vicepresidencia de la República. Los accidentes cerebrovasculares están entre las principales causas de muerte en el Ecuador. Se trata de eventos en los cuales se interrumpe el flujo de sangre al cerebro. Un incidente de este tipo puede ser catastrófico porque cerca de 2 millones de neuronas mueren cada minuto que pasa desde que inician los síntomas. Es por ello la importancia de la capacitación al personal médico que atiende a estos pacientes. Tenemos un plan de 30 hospitales, tanto del Ministerio de Salud Pública como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que se capaciten, para que apoyemos la necesidad de tener. Frente a esta necesidad surge la iniciativa Actúa con Velocidad, mediante la cual médicos de Ecuador serán capacitados en atención oportuna. Como mencioné hace unos minutos, esta enfermedad es muy sensible al tiempo y nuestro objetivo final es que logremos engranar y aceitar a la perfección la maquinaria de respuesta pública frente a esta enfermedad. Los participantes formarán parte de un programa avalado por la iniciativa Global Angels, que ya ha capacitado a al menos 10.000 profesionales de la salud en el país. Actualmente el Hospital del IES de Ambato ya ha recibido su certificado como Stroke Ready Center. Hemos logrado para el 2021 tener un tiempo puerta aguja, es decir, desde que el paciente ingresa a la sala de emergencia hasta que recibe el tratamiento ideal para los pacientes con SB, de 42 minutos. Carolina Basante, Noticias 7. Y el Ministerio de Educación realiza la repotenciación de unidades educativas en 4 cantones del país, cuyas instalaciones no estaban en las mejores condiciones. Lo que desde el aire parecería la construcción de un palacio sobre el verde manto de los Andes ecuatorianos es una de las megaobras de repotenciación que se efectúan en 7 unidades educativas del país. La vieja infraestructura será demolida para erigir en su lugar bloques de aulas nuevas y modernas. Son 7 obras que el año pasado iniciamos. Son 2 en Guaranda, 2 en Cayambe, en Pedro Moncayo, en Quevedo también 2. Mediante créditos del Banco Mundial y bajo gestión del Gobierno Nacional, los proyectos tendrán una inversión de entre 4 a 7 millones de dólares y se espera que concluyan en octubre. Esto nos permitirá ampliar la oferta educativa, mejorar la calidad de los servicios, sin duda, y sobre todo reducir el número de estudiantes en aquellos lugares en donde podemos tener a lo mejor una asignación superior a la recomendada. La infraestructura existente tenía, en algunos casos, más de 5 décadas y estaba en malas condiciones. En Quevedo es probable que los estudiantes alcancen a iniciar en mayo el nuevo año lectivo con aulas completamente distintas a las anteriores. Del proyecto original, donde estaba una cancha de tenis y estructuras que fueron inventariadas y se hizo un estudio de las necesidades. Ese proyecto se va a transformar en este otro proyecto, donde vienen las estructuras dobles de 2 pisos, patio central y otro bloque doble. A doble jornada, en feriados y enfrentando a la temporada invernal, esta iniciativa planea concluir obras que nunca se completaron. Lautaro Andrade, Noticias 7. Como lo habíamos anunciado, el presidente de la República ha vetado de forma parcial la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El presidente ha dicho que plantea varias observaciones, 22, y que dice respeta la resolución de la Corte Constitucional.
El presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente la ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. El primer mandatario, en una carta a través de su cuenta de Twitter, expresó su respeto al fallo emitido por la Corte Constitucional. Según el presidente Lasso, para que exista concordancia con el fallo, deben existir correcciones. Es por esto que se realizaron 61 textos alternativos, entre los cuales está la unificación del plazo para que mujeres de zonas urbanas y rurales puedan practicarse el aborto hasta un máximo de 12 semanas. También se menciona la objeción de conciencia para los profesionales de la salud y además se incluye requisitos para acceder a la interrupción del embarazo. Ahora el proyecto de ley regresa a la Asamblea Nacional, la cual tiene 30 días para decidir si se queda con el texto original o aceptar las propuestas del Ejecutivo. Manuela Bedón, Noticias 7. Bienvenidas amigas y amigos a su espacio de cápsulas médicas Dr. 7, donde esta semana estamos tratando los dolores de pecho, sus tipos, causas y diferencias. Acompáñenos a seguirnos conociendo y diferenciarlos para saber qué hacer y a quién acudir. Les saluda su amigo el Dr. Carlos Nieto, su médico internista, y les invito a acompañarnos en las cápsulas de esta semana y poder seguir revisando esta información también en las páginas oficiales de Ecuador TV. Adelante con el segmento. El dolor torácico es una de las consultas más frecuentes en los servicios de emergencias, como habíamos indicado, y su origen o sus causas son muy variadas, así como su pronóstico y su gravedad. Todo esto genera una gran preocupación en el paciente, por lo que requerirá una valoración inmediata por su médico, el cual realizará un diagnóstico diferencial lo más correcto posible en el menor tiempo posible y con los recursos materiales disponibles en los centros de emergencias. Es fundamental diferenciar aquellas causas de dolor torácico que pueden poner en peligro la vida del paciente. De esta forma podemos distinguir entre dos grandes causas: las causas potencialmente mortales en breve plazo, como el infarto agudo de miocardio, la angina inestable o el dolor que se produce en reposo, la embolia, el infarto pulmonar, el aneurisma disecante de la aorta, las pericarditis, también la mediastinitis aguda o el neumotórax espontáneo, que significa aire en el pulmón, y también las causas no mortales, como el dolor osteomuscular, el dolor psicógeno, también el dolor secundario a herpes zóster o lo que se llama también la pleurodinia. Hoy iniciamos hablando de la pericarditis aguda, que se diagnostica hasta en el 5% de los pacientes con dolor torácico o dolor de pecho, no isquémico o no cardíaco. Tiene numerosas causas, sin embargo, cerca del 80 al 90% de las causas no tienen una causa aparente. La mayoría de estos casos son de origen infeccioso viral. El 10 al 20% restantes es secundario a enfermedades del pericardio o del músculo cardíaco. También enfermedades como el lupus eritematoso sistémico o la uremia, que es la elevación de los marcadores de la función renal. También en caso de neoplasias o tumores. El diagnóstico de la pericarditis se realiza cuando los pacientes tienen alguno de los siguientes síntomas: el dolor de pecho característico, que disminuye inclinándose hacia el frente y que se irradia hacia la espalda. También lo que se llama el frote pericárdico o los sonidos a la auscultación. Y también cambios electrocardiográficos típicos, como una depresión en el segmento PR o una elevación cóncava en el segmento ST del electrocardiograma. Otras de las enfermedades que pueden dar dolor de pecho es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que afecta alrededor del 20% de la población mundial y es causada por la incompetencia del esfínter esofágico inferior, lo que causa una exposición anormal del ácido hacia la piel esofágica. Los síntomas más comunes son dolor en el epigastrio o la llamada boca del estómago de tipo ardor, con regurgitación, agrieras, disfagia o dificultad para tragar la comida y la pirosis o sensación quemante en el pecho, que se describe como una sensación de ardor retroesternal que en ocasiones se irradia o se dirige hacia la espalda o hacia el cuello. En algunas ocasiones puede asociarse con asma, tos crónica o laringitis crónica. La enfermedad ácido péptica afecta entre el 25 al 40% de la población mundial y es una causa muy frecuente de las consultas en emergencias, aproximadamente el 5%. En el 90% de las veces es causada por un consumo de analgésicos no esteroidales o por infección, inclusive por Helicobacter pylori. Los síntomas más frecuentes son un dolor punzante localizado en la parte superior del abdomen, que se alivia con el consumo de alimentos o con antiácidos en el caso de la úlcera duodenal, y que pueden agravarse en el caso que pudiera ser una úlcera gástrica. En algunas ocasiones, el dolor puede despertar al paciente y se puede acompañar con náuseas, hiporexia o disminución importante de su apetito, vómitos o, en casos más graves, con pérdida de un peso progresivo.
Es así, amigas y amigos, que es importante saber que el dolor de pecho o de tórax puede ser por una causa no cardíaca, que también son importantes de tratar, ya que pueden ser confundidas con infartos del corazón y llevar repetidamente a los servicios de emergencias al paciente y a sus familiares. Y los invitamos a acompañarnos el día de mañana para seguir conociendo cuáles son las causas del dolor torácico y donde hablaremos del temido infarto de corazón o la enfermedad isquémica del corazón. Y recuerden revisar nuestros segmentos informativos en las redes oficiales de Ecuador TV, mientras nosotros estamos atentos a tu salud. Seguimos informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañen aquí en Noticias 7. Un deslizamiento de tierra en Perú sepultó más de medio centenar de viviendas. El gobierno central ha desplegado un operativo de limpieza y búsqueda de sobrevivientes. Por segunda vez en 7 meses, el Congreso peruano busca destituir al presidente Pedro Castillo. Con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención, el Congreso peruano, que domina la oposición, aprobó el juicio político en contra de Castillo, quien fue convocado para el próximo 28 de marzo para que pueda ejercer su defensa y presentar las pruebas de descargo a los 20 puntos en los que se sustenta esta iniciativa legislativa. La democracia nos da la posibilidad hoy de votar por admitir esta vacancia. Esto mientras el mandatario peruano se quejaba ante sus seguidores. Pero me apena también que paralelamente a eso se sigan las zancadillas y no se escuche al pueblo, porque acaban de aprobar con algo de 54 votos la moción de la vacancia. Desde el 2018, la moción de censura devino en una suerte que les ha tocado vivir a muchos presidentes peruanos. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, prefirió dimitir antes de ser expulsado por el Parlamento. Lo sucedió Martín Vizcarra, quien también probó la misma medicina legislativa y fue finalmente destituido. Este escenario lo quieren evitar los ministros del presidente Castillo, por eso le han aconsejado hablar en el Parlamento antes de su audiencia en el juicio político. Está manifestándole, yendo al Congreso a decirle al país que estamos en democracia y que lo que él quiere finalmente es que también se le permita trabajar. En el proceso para dar continuidad al pedido de destitución, el Congreso requiere el voto favorable de 50 de los 120 congresistas presentes en la sesión plenaria. El primer intento de destitución que impulsó la oposición en noviembre del 2021 no alcanzó los votos para admitirlo a trámite. La incógnita reside ahora en saber si el Pleno alcanzará los 87 votos que se necesitan para aprobar la moción y proceder a la destitución del gobernante. Darío Javier López, Noticias 7. Por supuesto, Byron, Fernando, amigos televidentes, muchísimas gracias, que descansen y recuerden que mañana estaremos con ustedes a partir de las 7 horas en punto en Noticias 7. Muy buenas noches.